Hola a todos. Bueno, voy a enseñar a hacer un termostato para una incubadora, ¿vale? Es un termostato casero. Fijaros, lleva aquí el sensor de temperaturas, esto verde de aquí, la NTC. Si yo la cojo, ¿veis? He calentado la NTC y ahora mismo estaría apagada la incubadora. Tiene que estar, se enfriaría. Se enfriaría y ya dejaría de calentar. Vuelvo a cogerla, se calienta, se enfría, se calienta, se enfría, vuelve a calentar. Ahora mismo estaría calentando, alcanza la temperatura, la dejo. Vale, esto sería el funcionamiento básico. Lleva un relé de 12 voltios. Os recomiendo que, bueno, yo lo he puesto aquí soldado. Os recomiendo que lo compréis con una base que vaya con tornillos, ¿vale? Porque soldarlo ahí es un poquito difícil. Luego lleva aquí el transistor, ¿vale? Aquí el transistor lleva 3 diodos zener de 3 voltios, el amplificador operacional, que es esto negro de aquí, el indicador el diodo LED para indicarme cuándo está calentando y cuándo no, un diodo en antiparalelo para eliminar la subida de tensión de la bobina cuando se cierre, bueno, cuando esté conduciendo al dejarla, al abrir la tensión. Hay una pequeña subida de tensión que podría dañar el transistor, y luego una serie de resistencias con otro diodo LED que lleva aquí, y un potenciómetro para regular la temperatura. Os recomiendo que compréis un potenciómetro multivuelta, porque si no cuesta bastante regular la temperatura. Con un potenciómetro multivuelta y colocando aquí un polímetro se regula bastante bien, ¿vale? El amplificador operacional es uno común. Si no está este modelo, que es este que hay aquí, el ICTL 082, sirve otro común, funciona igual. Y el relecillo este es un relé de 12 voltios en corriente continua. La alimentación de todo el equipo o de todo este montaje yo la hago con una fuente de alimentación de un router antiguo, ¿vale? Una fuente de 12 voltios en continua. Bueno, os voy a explicar el, el circuito. Fijaros, lleva aquí el relé de 12 voltios, ¿vale? Lo metería el transistor este. Lleva el diodo en antiparalelo que os he dicho, el 1N4007, para que cuando desconecte el relé, la bobina tiende a querer conducir. Entonces podría aquí haber una pequeña subida de tensión, entonces se descarga a través de este propio relé sobre sí misma. Aquí metería uno de los contactos normalmente abierto a la resistencia que me va a calentar la incubadora. Le metería 230 en corriente alterna. Fijaros la alimentación, he puesto la fuente del router a 12 voltios. El diodo LED con su resistencia, que cuando conduce el relé se pone también a lucir, a iluminar. Entonces cuando está calentando el diodo LED está funcionando. Luego aquí una serie de circuitería para hacer el control del transistor, un Zener, una resistencia de 10 Cats, otra resistencia de 10 Cats, y ya aquí el amplificador operacional ICTL 082 alimentado a 12 voltios y a masa, ¿vale? Esta sería el cable de masa de la fuente del router. Aquí sería el cable de los 12 voltios, normalmente será rojo cuando lo abramos, cuando lo cortemos y lo pelemos. Y luego lleva aquí pues también una resistencia de 10 megas que hace que el amplificador operacional no oscile, porque si no hay una oscilación y podría encender y apagar varias veces el transistor. Y luego esta red de aquí es para fijar, esto es un comparador de tensiones, ¿vale? Cuando la tensión aquí es mayor que esta, pasa a conducir, ¿vale? Pasa a conducir el amplificador operacional y mete el relé, mete el transistor. Cuando la tensión aquí es menor que esta, no conduce y esto está abierto. Entonces aquí hay que fijar una tensión. ¿Cómo se fija esa tensión? Con un diodo Zener.
unos 3 voltios, ¿vale? Un diodo CN de 3 voltios de poca potencia y una resistencia de 330 ohmios. Se fija aquí una tensión y luego tengo que fijar aquí otra tensión que estará próxima a la que a la que me marque la temperatura de la incubadora. Entonces aquí pongo una NTC de 10 K y un potenciómetro. Ajustando con el potenciómetro hago que aquí haya unos 3 voltios a distintas temperaturas, que me las mide esta. Ya os he dicho, que sea un potenciómetro multivuelta, ¿vale? Porque si no el ajuste va es un poquito más difícil, cuesta bastante. Y aquí los componentes que llevaría: la NTC de 10K, el potenciómetro de 10K, una resistencia, bueno, 3 resistencias de 10K y un vatio. Van sobredimensionadas, con la mitad bastaría, pero bueno, así mejor. Una resistencia de 330 ohmios de 2 vatios, 2 Zener de 3 voltios de 0,4 vatios, los más pequeños que hay, un amplificador operacional 0,82 o uno genérico, una resistencia de 10 megas de 1 vatio, un LED normal, ¿vale? Un LED normal y corriente, una resistencia de 1K de 0,5 vatios, un transistor también común BC517 y un diodo 1N4007 también común y un relé de 12 voltios. Bueno, yo creo que con esto más o menos queda explicado cómo se monta. Si os gusta, darle al like y suscribiros al canal, ¿vale? Si voy viendo que el canal tiene cierto éxito y que tiene visualizaciones, iré subiendo algunos vídeos más que tengo preparados, bueno, sobre incubadoras y también de montajes de este tipo que me gusta hacer y que tengo pues varios hechos ya en casa. Pues nada, lo dicho, si os gusta, darle al like y suscribiros al canal. Muchas gracias.